Pues sin más dilación, aquí estamos, yo y Alberto. Esto es Los muertos del comunismo. Y estamos aquí pues para hablar un poquito de actualidad, aunque realmente, bueno, es un tema más que vamos a llevar arrastrando, ¿no? Durante meses. Sí, sí, bueno, exacto, actualidad, también actualidad por suerte para nosotros, para los estadounidenses tienen que estar hasta los cojones de en concreto esta actualidad, Pues porque es sí, el equivalente a su Brexit. pues sí, sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de eso, de Estados Unidos. Y en principio iba a venir Lucía hoy al de actualidad, que no es que la marginemos adrede, pero es que muchas veces coincide, bueno, hasta ahora ha coincidido que los hacíamos yo y Alberto y hoy justamente ella iba a estar, Le ha pero surgido algo de última hora. Nos ha comunicado que os comentemos que es que ha ido a un congreso de posadismo, para entender esta referencia hoy del capítulo anterior, y está haciendo sus aportaciones sobre el posadismo en la era de la atmósfera tupida. exacto, exacto, porque bueno, fue un desarrollo teórico tan grande que bueno, es importante que esté ahí. Era de urgencia, era de urgencia. Bueno, muy bien, Alberto. Pues vamos a hablar un poquito de America. 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 Pues, a ver, lo que habíamos planeado un poquito era primero hablar un poquito de Estados Unidos, para meternos a todos un poquito de contexto, dejar claro qué es Estados Unidos, por qué es como es, esas cosillas. Sí, luego Y, ya divagar un y poco luego de... divagaremos seguro. Pues nada, yo si quieres le doy un poco, ¿no? Sí, comenta, porque yo como de este tema sé un poquillo, pues también puedo ir aportando bastante hoy, o sea que Perfecto. Vale, pues nada, Estados Unidos, para empezar, ¿por qué nos molestamos en hablar de Estados Unidos? Bueno, pues eso es importante, sí. nos molestamos en hablar de Estados Unidos porque, uno, lo que pasa en Estados Unidos afecta directamente a nuestro país por muchos motivos. Estados Unidos es Mm, la mayor potencia imperialista del mundo. España es una potencia imperialista de segundo orden, es decir, participa de la rapiña imperialista, capitaneada por Estados Unidos en muchos casos, en otros casos por la UE, pero por menos. países más bajos de la UE, pero no tiene la iniciativa, no concentra la cantidad de operaciones de alto valor añadido, financieras, que concentra Estados Unidos o incluso otras potencias del núcleo imperialista Ujú, como Alemania, sí. ¿vale? Entonces esa sería un poco la explicación rápida y además, bueno, lo que pasa en España, en Estados Unidos nos afecta porque, bueno, España está llena de bases de la OTAN, Sí. hay una serie de motivos. Obviamente, el tema de las elecciones no nos va a afectar tan directamente, así que este no es el motivo principal para este capítulo en particular, porque realmente ninguna de las opciones, ya adelantamos, no va a suponer un cambio relevante Sí, sobre todo. y sobre todo Sí. duradero en la política exterior Exacto, la estadounidense. política exterior, olvidaros. Claro, entonces de eso hablaré, además, eso sí que me lo he podido preparar bien. Y, pero sí es muy interesante Estados Unidos desde un punto de vista analítico. ¿Por qué? Sí. Porque siendo un país económicamente tan potente y tan desarrollado como en el capitalismo monopolista, el más del mundo, todas las particulares capas de las clases sociales Ujú, existentes en el capitalismo monopolista, en el más desarrollado, están mucho más desplegadas de lo que puedan estar en España. De tal manera que muchas veces podemos ver una versión que incluso parece un poco una parodia, ¿no? Una sí, exageración sí. de cosas que observamos en la política de nuestro país como potencia imperialista. Y no se debe a que, ay, es que los americanos con el Netflix y el Hollywood y toda la historia nos cuelan su cultura. No, o sea, eso influye un poco, pero no es eso. Es decir, al final es en Estados Unidos muchas cosas. Voy a poner un ejemplo rápido Sí. que seguramente volvamos sobre él más adelante, pero un sector de la burguesía y la pequeña burguesía, que en España es todo el sector audiovisual, mediático, editorial, que es Ujú, potente, ¿vale? Porque al final las editoriales son potentes, las televisiones son potentes. sí. En Estados Unidos es que es un sector de la burguesía, Sí, sí. incluso vinculado a la oligarquía financiera, pero tan potente y tan autónomo que tiene un peso propio
en la política burguesa estadounidense. Por ejemplo, el rollo progre, Hillary Clinton, tal, tiene mucho que ver con esta gente y lo vamos a ver muy bien después ya en la parte más de marujeo sobre las primarias. Exacto. del Partido Demócrata. Entonces es un ejemplo muy, muy interesante de potencia, porque es como la versión más exagerada, más evidente de capitalismo desarrollado. Sí, a eso me parece interesante porque Estados Unidos lo que tiene es este carisma un poco exagerado, ¿vale? En general como país es un poco, todo es exagerado. Y digamos que las relaciones estas la gran burguesía financiera está como mucho más abierta, está como mucho más a plena luz del día operando. No sé si me explico, que no es un secreto que en las noticias meten historias porque pues hay un porcentaje de las acciones de esas 87 cadenas que son una sola empresa, que son de un multibillonario de estos que tienen ellos, y que pues por ejemplo me parece el otro día hablaban del Wall Street Journal y no sé si de Bloomberg, que justamente pues también ahora es candidato en estas elecciones, y pues que Bloomberg tiene un montón de dinero, un montón de acciones, participaciones de lo que es el Wall Street Journal, entonces pues directamente compra titulares. Sí, correcto, ¿no? Y además es muy curiosa la política estadounidense. Si veis, hay un documental en Netflix que no os lo tenéis que creer a pies juntillas, pero es informativo. Es el documental de Netflix sobre Alexandra Ocasio-Cortez, la política reformista esta del Bronx, creo que es, o algo así. Sí, no, de Queens, no me acuerdo. Queens o Brooklyn. No, Queens no. Queens creo que no, pero sí, de un barrio de estos de clase trabajadora, ¿vale? Ella le han hecho un documental, ¿vale? Donde se habla un poco de este movimiento reformista que ahora encabeza Bernie Sanders, o que lleva ya un tiempo encabezando Bernie Sanders, que está muy vinculado, luego comentaré por qué, al movimiento obrero, que ahora mismo está resurgiendo bastante fuerte en Estados Unidos, es como su cabeza más institucional. Y en particular, ahí explican una cosa que a mí me resultaba muy curiosa, que era como ser camarera y haber sido de clase trabajadora y una tía reivindicativa de clase trabajadora en las elecciones americanas, en el establishment electoral y mediático americano, le iba a la contra. Mientras que en España sería un valor añadido el decir, no, yo no vivo de la política, Exacto, yo he sido un trabajador como tú, tal y cual. Allí, aunque efectivamente le valió para ganar las elecciones en su particular distrito, a nivel mediático estaba totalmente asumido que le dijeran, ¡ja!, con 20 y pico, 30 tacos y todavía solo has puesto platos y tú vas a mandar, tú vas a dirigir el país, en tus manos vamos, ¿vale? O campañas de estas tipo Trump o Bloomberg de es que yo soy rico, algo debo saber hacer, ¿no? Esta lógica tan cruda, tan burguesa, tan cruda, ¿no? Es que es eso, es lo que decías antes, ¿no? Que a veces parece una parodia y realmente es que parece una... no digo de Estados Unidos, en general parece una parodia del capitalismo. O sea, es un poco eso. Yo iba a pasar, si te parece, a comentar muy rápidamente, creo que algunas notas medio históricas, medio productivas, que creo que son interesantes para entender por qué en particular, luego ya hablaremos más de cómo es la democracia burguesa americana y así ya empalmamos con las elecciones, que ahí además seguro que tú puedes explicar muchísimo. Pero por lo pronto voy a dar una pincelada, si te parece, y me vas interrumpiendo y vas diciendo cosas cuando te parezca, ¿eh? Vale. Pues primero que nada, una cosa que hay que entender, voy a continuar con lo que estaba diciendo antes, es en Estados Unidos hay una serie de factores muy importantes. Primero, lo enormemente extenso que es el país, lo diferentes que son, digamos, lo variada que es la concentración, la densidad de población según áreas, la cantidad de diferentes etnias, tanto de inmigrantes como incluso lo que se ha llegado a considerar nacionalidades históricas dentro de Estados Unidos, que atraviesan Estados Unidos, incluso cuando era un estado colonizador de europeos, ¿vale? Que eran racistas entre diferentes etnias de europeos. Por supuesto. Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? O sea, nos remontamos al siglo XIX. Eso siempre lo han tenido. Exacto. Nos remontamos al siglo XIX y es un país donde eso está muy presente. Y lo más importante y lo que más pervive es que al ser un motor económico tan potente, con un monopolismo tan desarrollado, cada sector
burgués y pequeño burgués. Ujú. No es como en España o como un país de tamaño mediano, yo qué sé, 1 millón de personas o medio Ya. millón. Estamos hablando de millones de personas, por ejemplo, en Nueva York o en Ujú. California, en estos grandes polos de la innovación, la economía del Sí, conocimiento, sí, sí. la cantidad de ejecutivos, diseñadores, creativos y demás parásitos sociales que el 90% de lo que hacen es elegir el color del envoltorio con el que van a venderte la mierda que se fabrica toda En China. o en China o en el sudeste de Estados Unidos, sudoeste de Estados Unidos, que eso es interesante Sí, también, sí, sí. ¿vale? Es decir, esas capas son gigantescas. Y entonces esto es interesante porque, a diferencia de en las potencias europeas, donde el peso cuantitativo de la clase trabajadora y la pequeña burguesía más pobre ha hecho que siempre, de alguna manera, la democracia burguesa, el aparato burocrático del que se dota la burguesía para intentar despistarnos, absorber nuestras reivindicaciones y canalizarlas hacia, bueno, pues hacia la nada Hacia o hacia votar, incluso sí. propios beneficios y ya está. En Europa muchas veces han tenido que alimentar a una parte más tibia, más burocratizada, más acomodada de entre nuestras filas, del movimiento obrero, de la clase trabajadora, para que hicieran ese papel más conciliador en los parlamentos, pero que a su vez también ha supuesto que muchas veces bueno, pues haya habido más concesiones a la clase trabajadora. Eso en Estados Unidos no es así, porque en Estados Unidos estos sectores burgueses, pequeño burgueses, son tan numerosos que por sí solos nos encontramos con una democracia burguesa, digamos, que prácticamente se asienta solo sobre dos elementos. Por un lado, la complicidad de las distintas capas pequeño burguesas y especialmente burguesas medianas Sí. De distintos sectores, y por otro lado la segregación de la población trabajadora en millones de pequeños intereses corporativistas aislados entre sí. Eso te iba a decir, que el tema del movimiento obrero y de las luchas de los trabajadores en Estados Unidos tiene un carácter muy particular y muy especial, porque ahí el sindicalismo es muy diferente de lo que estamos acostumbrados en Europa. Entonces ahí, por ejemplo, del el mismo, o sea, a veces hay incluso pues de soldadores, no sé qué tal, que trabajan todos en las mismas obras de la misma ciudad y tal, pues a lo mejor hay 20 sindicatos diferentes de una sola profesión en una sola ciudad. Correcto. Y entonces hay varias circunstancias históricas que lo que hacen es que, si ya de entrada en Estados Unidos es más fácil aislar a la clase trabajadora de la política, muy hábilmente los representantes de la oligarquía americana, desde toda su historia, especialmente en el siglo XX, es muy crudo, han utilizado diferentes formas para neutralizar políticamente a la clase trabajadora, hasta el punto de que allí no hay ni representantes socialdemócratas obreristas, como podría haber en España o en Europa, especialmente a lo largo del siglo XX, ¿no? Allí se han combinado muchas cosas. Si miramos a principios del siglo XX, ahí había un movimiento obrero vibrante. Podéis buscar en Wikipedia la batalla de Mount Blair, ¿vale? Que es una una mini guerra civil en las minas de Virginia Occidental, donde el ejército tuvo que ir a reprimir a los mineros. Fue como su particular huelga del 34. Hubo un movimiento de granjeros, tanto negros como blancos, que eso fue capitaneado por el Partido Comunista, que de hecho iba a hacer una marcha sobre Washington en los años 20. Sobre estas historietas tenéis muchas anécdotas en un documental que se llama Seeing Red, viendo en rojo, historias de comunistas americanos o algo así, en YouTube. La segunda parte es mierda, es propaganda postmoderna saco. De hecho es muy gracioso porque es un documental donde a los comunistas todo les sale de puta madre. Y de repente está la crisis del movimiento comunista a mediados del siglo XX y dicen, uy. Y se van, y acto seguido tienes a toda la gente que se acomodó vendiéndote la moto de que, claro, es que parte del problema era la disciplina que exigíamos, la entrega militante, la no sé qué. Y dices, es gracioso que digas esto, dado que desde que dejasteis de trabajar como trabajabais, habéis ido de derrota en derrota. Desaparecido prácticamente. Vale, entonces, bueno, quitando eso, es un documental interesante. Y para que os hagáis una idea,
la estrategia que toma la oligarquía estadounidense, especialmente después de la Segunda Guerra, es cuando refina su táctica, es la siguiente. Por un lado, con todo el arsenal contra la clase trabajadora más inquieta ideológicamente. Sí. En los años 50, con el presidente Truman y el senador McCarthy, se desata lo que se conoce como el macartismo, que es una época de fascistización. Total, también se ve muy bien en muchos documentales, donde no solo se desata una represión contra todo lo que se considere comunista, ni mucho menos solo comunista, y se toman medidas legales como prohibir a los sindicatos operar si tienen delegados electos por los trabajadores que sean pertenecientes al Partido Comunista, sino que además empieza una política de agitación de masas por parte de los políticos burgueses del Partido Republicano y del Partido Demócrata, ambos, donde se anima a todo el mundo a delatar a los comunistas, donde se afirma, esto lo podéis ver en Seeing Red, que el pilar de la democracia americana es el libre mercado, y que cualquiera que desafíe los designios del libre mercado es un enemigo político de la libertad. Sí, sí. Sigue a día de hoy todo esto. Sigue este discurso, ¿no? Pero esos años son muy duros y empiezan, por ejemplo, el 1 de mayo empieza a ser un día en el que los desfiles de los comunistas, socialistas y demás son atacados por hordas de racistas, fascistoides, y en general fachosos radicalizados, ¿eh? No penséis en fascistas del partido nazi americano, es decir, pensad en el buen vecino de un suburb, de una urbanización blanca de clase media al que le indigna que haya comunistas en nuestro país, ¿no? Sí, y si van a zurrar a las manifestaciones. Entonces, hay una represión selectiva contra el movimiento obrero. Eso además tiene una ventaja por partida doble, porque claro, aparte de los comunistas en Estados Unidos y de los socialistas más radicales en Estados Unidos, ¿quién quería estar al frente de los sindicatos? La mafia. Era la otra fuerza organizada. Entonces, Estados Unidos, hasta los años 70 bien entrados, se apoya activamente en que personajes del mundo criminal, de la mafia, accedan a puestos de dirección de los sindicatos, y a su vez, claro, estos mafiosos terminan de limpiar a los comunistas, porque los comunistas pues tienen la mala costumbre de luchar y de pedir más, y los mafiosos eso no... Y de realmente pues creer en participar en el sindicato y no que simplemente sea una tapadera para importar droga. Y curiosamente, ¿y quiénes sobreviven en los sindicatos? Y esto es ya lo que termina de rizar el rizo. Gente como, pues si habéis visto la peli de Netflix del irlandés, es muy formativa a este respecto, os la recomiendo. Sí. Gente como Jimmy Hoffa. La gentuza, que en los años 40 era el delator de comunistas, o el más vendido del sindicato, pero que por lo menos es un buen orador, es un buen organizador, tiene un par de narices cuando hay que tenerlas. Es lo más parecido a un líder obrero, esa basura de persona que se codea con mafiosos, es lo más parecido a un líder sindical obrero que se tolera en la democracia norteamericana por el conjunto de acciones del FBI, otros mecanismos del Estado, los fachas organizados y la mafia, ¿no? Son lo más parecido que termina sobreviviendo, con lo cual esa gente tiene unos ciertos representantes institucionales, políticos, que podrían, del Partido Demócrata generalmente, a veces incluso del Partido Republicano, que le hace favores concretos a colectivos de trabajadores concretos, atomizando muchísimo el movimiento obrero, pues por ejemplo a los camioneros, ¿vale? En el caso de Jimmy Hoffa, o a los fontaneros que tú has dicho, no a todos los fontaneros de Milwaukee, a uno de los sindicatos de fontaneros de Milwaukee, por decir algo, ¿vale? Sí. Y a todo esto le tenéis que sumar un factor crucial, al que más recientemente se ha sumado otro factor, pero un factor crucial que es el tema del racismo, ¿vale? Que es muy que importante en Estados Unidos, muy importante. Brutal. Sí. Que en Estados Unidos, aunque choque, porque ellos no lo ocultan, pero lo muestran siempre como, bueno, esto ha quedado atrás, Estados Unidos fue un país de apartheid hasta hace 4 días. Es decir, hace muy poco. Es decir, por activa y por pasiva, en Estados Unidos, si eras negro, o sea, había estados, esto lo he leído en un librito que hay, además de casualidad, es una novela chorra que se llama Lovecraft Country, que está bastante guay, y que cuenta, por ejemplo, como hay un concepto de estado que son los estados con toque de queda, que es estados normalmente del sur o de la zona más racista de Nueva Inglaterra, donde, perdona, no son estados, son condados, donde el sheriff del condado ha decretado ilegalmente
un toque de queda, que se traduce en que si ve un negro cuando se ponga el sol, lo cuelga. Sí, sí. Bueno, ¿Vale? de hecho, esto hasta los 50 era totalmente común, pues lo que en Rusia era un pogrom de los judíos, pues en Estados Unidos se levantaban con el pie mal ese día los blancos del pueblo de Luisiana y colgaban a 3 o 4 negros. O sea, esto era lo normal en los años Sí. 50. Y una cosa muy interesante, y esto lo podéis ver en varios documentales sobre el Ku Klux Klan, es de nuevo, es interesantísimo en Estados Unidos el concepto de movilización de masas pequeño burguesa y acomodada. Es decir, en Estados Unidos las clases medias son tan numerosas Sí. que son muy importantes en la política, mucho más, diría yo, en lo movilizado que en Europa, donde son más débiles, más pobres. Esa clase media, digamos, clase media es una forma de hablar, ¿vale? Esa Claro, parte yo iba a decir, porque acomodada. en el fondo, en la clase media, yo creo que es, en Estados Unidos al menos, hay mucha, o sea, está, entre comillas, sobredimensionada por la psicología que tiene. No sé si me explico. Que hay mucha gente que está convencidísima que es clase media, pero que Sí, no, pero yo estoy no hablando lo de son todos, gente. ¿eh? Pero no, yo te estoy hablando de gente que, a ver, que, digamos, en los años 50 que sí tenía Ah, un sí, en cierto los años acomodo, el 50 típico de sí, las sí, 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 urbanizaciones. sí. Es que a veces una forma poco muy cómoda para la pequeña burguesía de presentar cosas como el Ku Klux Klan es echárselo todo encima. No, estos son los paletos Sí. pobres sureños. No, pues curiosamente lo que se suele llamar los paletos pobres sureños en los años 20 y 30 estaban haciendo alzamientos armados obreros, muchas veces multiétnicos, como el de Mount Blair. Quiero Sí, sí. decir, y curiosamente, cuando tú miras quiénes eran los instigadores del Ku Klux Klan y quiénes eran su base movilizada, sus Sí, líderes clase y sus miembros más media, antiguos, sí. era clase media, Sí, eran sí. burgueses del campo, campesinos ricos. Uno de los líderes del Ku Klux Klan más famoso, creo que era un médico de Nueva Inglaterra o algo así. Es que ya no me acuerdo su profesión Hostia, exactamente, pero no eran me lo todo. sé de memoria, la verdad. No, pero en YouTube está. Básicamente son médicos, son gente bien. Son Sí, gente sí, sí, bien que sí, por sí. la noche se pone la capucha y desde su punto de vista, en una versión muy exagerada de lo que podemos ver hoy en día con el voto a Vox en las urbanizaciones, ¿vale? De clase, de clase burguesa, así pequeño burguesa acomodada, es esa sensación de yo tengo una vida cómoda que me ha costado conseguir y el mundo se va a la mierda, todo es muy inestable, voy a poner orden yo. Sí. La gente de bien, que nos ganamos el pan honradamente, Sí, sí, sí. que somos el sustrato de esta tierra y no esos agitadores Que extraños. sabemos lo que Vamos a estamos poner orden. haciendo y no Vamos a no poner somos orden. camareras de Brooklyn. Exacto. Vamos a poner orden, ¿vale? Y eso es muy interesante y lo podéis buscar. Entonces, a todos esos fenómenos, últimamente se viene sumando uno que es bastante importante para la política estadounidense, ya para cerrar, que es la segregación productiva, que no me refiero a la racial, que es, si tú miras estadísticas de cómo se distribuye el empleo y demás en Estados Unidos, verás que hay ciudades enormes, gigantescas, como Nueva York, como las ciudades de California y demás, donde el proletariado de esas ciudades es, desgraciadamente, en su inmensa mayoría, proletariado del sector terciario más improductivo, ¿vale? Pues aparte de, obviamente, todo lo que llaman retail jobs, todos los camareros, cocineros y demás, que sí, pueden hacer una huelga, pueden hacer algo de daño, pero bueno, realmente esa dinámica de palo y zanahoria por la que muchas veces los trabajadores aprendemos a luchar, ¿no? Y a organizarnos, es más complicada porque hay mucho palo y poca zanahoria. Sí. Pero es que además le tienes que sumar que la mayor parte de la industria potente, clásica, que utiliza en forma extensiva mano de obra, se concentra en otros estados con densidad de población más baja, como Kentucky, como Virginia Occidental, etcétera, que tienen fama de ser estados conservadores, pero realmente lo que pasa es que su población progresista simplemente políticamente no participa. Exacto. Pero sí tienen un movimiento obrero progresista con muchísima tradición, que por cierto también podéis ver en lo de Alexandra Ocasio-Cortez, y que no se engañe nadie, que no se engañe ningún profe universitario con ínfulas de que sí, es que bueno, es que los trabajadores del sector industrial americano están muy acomodados y no, o sea, no. Para nada.
Para nada, o sea, primero que las condiciones de seguridad son una puta mierda en comparación a cualquier otro sitio. De hecho, pero los es trabajadores americanos en general se podría decir. Exacto, sí, sí. Sí, no, Estados Unidos es el lugar que demuestra que por muy rico que sea el país y muchos beneficios que obtenga la burguesía, La clase trabajadora sí. no ve ni un gallet, no ve ni un gallet. Pringa. Exacto. Y entonces ves casos como en Virginia Occidental, pues por ejemplo las muertes por intoxicación por los productos que se vierten al agua de las minas, o lo asumida que tiene la población trabajadora el decir, bueno, sí, este protestó muy fuerte y se lo tragó la mina. ¿Vale? Esto es algo que no vais a ver, es que no hace falta que os vayáis a libros oscuros de comunistas, es que esto lo vais a ver si os ponéis el documental que he dicho sobre Alejandro Ocasio-Cortez. Yo me acuerdo de verlo con un amigo y al terminar decir, ¿y por qué se están presentando a las elecciones? Quiero decir, o sea, es como, ves todo eso y dices, ¿y de verdad? Y después de todo esto, de lo que te entran ganas es de intentar salir de diputado. Sí. ¿No? Y bueno, yo con esto más o menos, eso, intento hacer así una Introducción descripción. a Estados Unidos como país. Sí, Y bueno, Estados Unidos, sus pueblos y sus gentes. pues, en definitiva, un país de contrastes. Bueno, Pues a ver, deberíamos hablar un poquillo muy brevemente porque se nos está empezando a alargar esto ya. Aunque a mí me parece esto más interesante que cualquier otra cosa porque es algo que tampoco oyes mucho por ahí. O sea, todo lo de esta visión un poquito más marxista de qué es Estados Unidos, ¿no? Y qué sí, no, porque composición además tiene. Estados Unidos es un país que políticamente solo es interesante si eres comunista y lo analizas un poco más a fondo, porque si no es un coñazo de país. Es decir, Sí, hay la dos verdad que no partidos, tiene... gana uno, gana el otro. Ya está. ¿Por qué hay dos partidos y gana uno y gana el otro? Nos preguntaréis. Pues Estados Unidos tiene también pues sus curiosidades en cuanto a cómo funciona la política. De buenas a primeras, lo que comentaba, y vinculando un poco lo que comentábamos antes, hay mucho dinero en la política americana. Muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Cuál era el porcentaje? No sé si era el 50% del Senado son millonarios o algo Sí. así, pertenecen a familias millonarias. Era una locura. Más. Yo creo que debe ser bastante más, porque Bernie Sanders sé que tiene 1,5 millones o algo así en assets, y es como el más rata pobre de todos los pobres del Congreso. Sí. O sea, Es el líder obrero. sí, o sea, es que es un pringao comparado con los demás. Pues eso, primero que si lo haces, si juegas al juego, puedes ganar muchísimo dinero. Y eso es completamente legal en Estados Unidos. O sea, hay una cuestión que es la financiación de las campañas, que aquí en España a veces, bueno, siempre habréis oído 1000 veces lo de la financiación irregular del PP, del PSOE, de toda la peña. Pero claro, financiándote irregularmente, si en la ley está prohibido que venga una empresa y que te dé millones de pavos para tú hacer campaña y ganar las elecciones y después pagarle con favores a esta empresa pues el dinero que te ha prestado, que te ha dado directamente. En Estados Unidos esto no es un problema, porque en Estados Unidos directamente esto se puede hacer, está permitido, y es como funciona la financiación de las campañas. Sí, allí básicamente para ser corrupto tienes directamente que robar, ¿no? De las arcas públicas y ya está. Sí, o sea, es la única forma realmente de ser corrupto. Sí. O sea, Porque tienes que robar o que te paguen por trabajos que no has hecho, por ejemplo. O sea, la cuestión es que no puede ir a ti directamente, personalmente, pero claro, tú después en tu campaña puedes contratar a tu prima, a tu tía, a tu hermana, al cuñado, a la no sé qué, y eso sí que eso no tiene ningún tipo de problema. O sea, no está mal visto. Es un país libre. Sí, es un país libre. De eso no está mal visto. Entonces eso yo creo que es un factor bastante importante y que dará a entender también porque la situación de Estados Unidos es la que es en ese sentido, ¿no? De que ¿por qué votan a esta gente? Pues porque no hay otra gente a la que votar. El sistema es ese. Luego Funcionamiento hay otra cosa súper interesante que es el gerrymandering, que también lo hace Putin en Rusia, en realidad. Gerrymandering, no conozco todo el trasfondo, lo he olvidado, pero básicamente es, imaginaos que en vuestra ciudad, ¿vale? Todos sabéis cuál es el barrio más pijo y cuál es el barrio más obrero, los barrios más obreros, ¿no? Vale, entonces imaginaos que llega un representante público muy espabilado y le mete al barrio pijo, aunque tenga menos población, un huevo de representación,
a los barrios obreros les pone menos representación o les pone la misma, pero como Estados Unidos es tan grande, tu colegio electoral para ir a votar está a 10 horas de distancia y encima es en horario laborable las elecciones. Sí. De tal manera que si eres de clase trabajadora no votas, porque primero no hay motivación suficiente para votar porque todos son millonarios, y segundo, porque aunque te motivase votar, es que vas a tener que conducir 10 putas horas o 3, 4 putas horas saltándote tu trabajo. Sí. O sea, el tema no es exactamente que den más representación a unos sitios que otros, es más bien que, por ejemplo, un barrio obrero que esté cohesionado, que tenga su tal, se divide, o sea, vale. sí, o sea, hacen como juego con las formas de los distritos. O sea, rediseñan los distritos de tal forma de que en un distrito haya una proporción mayor de gente acomodada que de gente obrera. Y entonces toda la gente del barrio obrero está repartida en 20 distritos. Vale. Entonces, eso lo hacen ambos partidos. Con lo cual, correcto. Pues sí, o sea, claro, eso es... Lo hacen ambos partidos y lo interesante es que esto lo hacen cada vez que ganan unas elecciones. O sea, es como si en España cambiara la ley electoral cada vez que hubiese unas elecciones. Correcto. Por eso es muy interesante por eso, porque es un país donde es muy crudo. Hay episodios especialmente crudos de directamente la oligarquía hace un quítate tú que me pongo yo y se pone al mando. Es que no me acuerdo si fue en Nueva York pero es una de estas cosas también más o menos que ha llegado a salir en series. Creo que en The Get Down, la serie esta de rap de Netflix, salía muy chula, la cancelaron, una pena. Creo que salía ahí donde... no sé si era en Nueva York o en Washington DC, durante una etapa en los 70, 80 creo que fue. Finales de los 70 o principios de los 80, no sé. No lo sé, directamente toma el control de la ciudad ante una crisis que hay como una junta de los hombres más poderosos de la ciudad. Sí. O sea, se ponen al mando, ¿vale? Hacen una junta de tal que derruyen la ciudad entera a base de incendios provocados, cobran el dinero de los seguros y lo construyen todo de nuevo. Expulsan a las poblaciones pobres, tasas de paro del 80% en algunos barrios y locuras de este estilo, ¿vale? Con lo cual, pues como os podéis imaginar, ya digo, por toda esta concentración de factores, al final Estados Unidos cumple los parámetros de una democracia burguesa en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, es la total libertad si tienes dinero, total servidumbre si no lo tienes. Exacto. A base de hacer una cosa muy cabrona que es total igualdad formal entre el explotado y el explotador. Sí. Que este es el mayor triunfo de la burguesía, es decirnos lo de la igualdad ante la ley. Es que la igualdad ante la ley... es desigualdad. Muchas veces, claro, es desigualdad. Igualdad ante la ley, ante la desigualdad de facto sistemática, claro. Es desigualdad pura y dura, ¿no? Entonces en Estados Unidos es donde se lleva más al extremo, donde no hay ni siquiera mecanismos que maquillen eso, que lo hagan más flojo. Y luego está toda la parte de cultura política adquirida durante tal... El macarcismo y todo esto, y la Guerra Fría, o sea que... Muchos años de anticomunismo. Y luego hay cosas muy... Luego ya están además las peculiaridades del estilo... Esto es muy gracioso, lo oí en un podcast de unos izquierdosos que se llaman Trillbilly Workers Party, que son de Kentucky. Los escucho sobre todo porque me hace gracia que el acento así de paletillo que tienen, que es muy gracioso. Pero explicaban en un capítulo sobre las familias originarias de Estados Unidos. Se ve que una parte de los oligarcas de Estados Unidos, entre los que están por ejemplo los Rockefeller, hay otra familia más que no recuerdo, se les suele llamar la aristocracia de Estados Unidos, ¿vale? Y es como de las familias más antiguas, de las estirpes familiares más antiguas y más ricas, normalmente de Nueva Inglaterra y demás, de las primeras colonias, ricos financieros, como hay tantos otros, como pueda serlo la familia Ford, por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Esta gente tiene postulados eugenésicos. Total. Eugenésicos quiere decir, pues eso, mejorar la población a base de eliminar lo que ellos consideran razas inferiores, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente, como es tan endogámica y vive tan encerrada en su mundo desde hace siglos, tiene un montón de fundaciones. Es una pena que no me acuerde, porque ya llevé un poco de culo y no me lo he podido preparar, en plan me vuelvo a escuchar el podcast y os digo los nombres, pero hay una serie de fundaciones que seguramente si tiráis del hilo desde el Consejo de Ciudadanos Conservadores, creo que se llama, el Council of Conservative Citizens o algo así, acabaréis llegando a estas asociaciones. Son asociaciones que combinan normalmente el cuidado de la naturaleza y la eugenesia.
¿vale? Bastante abiertamente, o sea, con tácticas bastante evidentes, ¿eh? No es que lo oculten muchísimo. Es No, que es, no te es que dicen es que... como es que es postapocalíptico el panorama. Claro. Luego, también hay otro fenómeno muy curioso que no hemos comentado y que es archiconocido, que es no solo el derecho a portar armas, que yo creo que es lo más conocido, sino el derecho a una milicia bien regulada. Exacto. Que es, si buscáis los 3%ers, por ejemplo, son una milicia de ultraderecha, Sí. otros son los Oath Keepers, los guardianes del juramento. Sí. Así hay varias que normalmente, ¿en qué consisten? Básicamente son gente a la que le gusta pegar tiros y es muy facha, gente con alguna propiedad que defender, que ha aprendido a pegar tiros para defender esa propiedad, y gente venida a menos de los cuerpos represivos del Estado, Exacto, policías con mucho tiempo libre, expolicías, veteranos enfadados, que se montan milicias armadas, que hacen entrenamientos y se dan fenómenos curiosos como hubo un rancho no hace mucho, hace un par de años, al que le iban a expropiar unos terrenos porque el cabrón Para del hacer rancho... una autopista o no sé qué. No. Este caso era... Bueno, es que ha habido varios de ocupaciones de ranchos para defenderlos, ¿vale? Sí. Pero en concreto el que yo recuerdo era... Vale, el que yo recuerdo era cuando Obama, un señor de un rancho, había llevado a su ganado a pastar a un parque nacional. ¿Vale? Verdad, Que básicamente sí. debe ser lo único público bien cuidado que hay en Estados Unidos. Entonces, el FBI lo quería arrestar, o quería meterle un multazo. Y entonces, 1000 personas armadas, pero fuertemente armadas, venidas de todo Estados Unidos, se concentraron y estuvieron repeliendo al FBI durante semanas hasta que el señor pidió, por favor, que daba igual, que pagaba la multa, que tenía dinero para volver. Y otro caso de estos, que es más reciente, que fue muy gracioso, fue cuando el hijo de este señor, de hecho, se montó otra milicia. Las milicias se llaman las milicias asociadas de Oregón, porque creo que en Oregón hay una cierta limitación a la gente que puede tener una milicia. Entonces ellos lo que hicieron eran muchas milicias confederadas, ¿vale? Sí. En una. Entonces los milicianos ocuparon otro parque nacional armados hasta los dientes durante... no sé, ¿meses semanas y semanas. Sí. No sé si eran 200... Es que casi un año, ¿vale? Una locura así. Y mientras tanto, además, llegó un punto que como el sheriff estaba medio de su parte en las entrevistas, era en plan... Porque claro, ahí los sheriffs se eligen. Claro. Y esto puede sonar muy esto guay. Es interesante también eso. Esto puede sonar muy los guay, jueces y todas esas cosas. pero podéis buscarlo y encontraréis que como por los mecanismos electorales que hay, al final participa quien participa y se presenta quien se presenta, hasta el FBI tenía un poco de miedo de que sectores vinculados al Ku Klux Klan habían infiltrado la mayor parte de la policía local de Estados Unidos. Y claro, ¿qué pasaba? Que en este caso el sheriff estaba de su parte. Entonces cuando lo entrevistaban decían, bueno, yo creo... O sea, no habla así porque habla en inglés, ¿vale? Pero son buenos chavales. Dice, bueno, esta gente son buenos chicos, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, lo que pasa es que quizá no son las mejores formas, pero hay que entenderlos. Llevan parte de razón. Abarricalarse cual guerrilla. ¿Qué pasa? No que son las mejores formas, pero a ver. El Estado central, el Estado federal no podía garantizar la seguridad de los pobres funcionarios que trabajaban en el Parque Nacional cobrando los tickets y haciéndote la ruta turística. Entonces tuvieron que desalojarlos. Y en Estados Unidos, cuando no trabajas, literalmente no cobras. O sea, tú no tienes... El concepto de vacaciones pagadas no suele existir. No que lo existe, negocies adrede. No, y además vacaciones... si tienes 10 días al año, te das con un encanto en los dientes, incluso en trabajos en trabajos potentes de nivel medio alto. Coges lo que has ahorrado durante el resto del año, te coges una retroexcavadora y te vas a Alaska a sacar oro. Eso es una referencia a quienes ha visto La fiebre del oro en Discovery Max. Bueno, también vamos a volver un poco al tema porque se nos está yendo la pinza. Pero sí, entonces hay una cuestión que son los swing states, ¿vale? Que son importantes precisamente porque las presidenciales en cierta medida dependen de unos pocos estados que, digamos, son los estados en los que a veces ganan los republicanos, a veces ganan los demócratas. La inmensa mayoría de estados normalmente o ganan unos o otros. O sea, en California, por ejemplo, es así más progre, más hippie y tal, siempre ganan los demócratas. Pero me imagino que, pues por ejemplo, en Nebraska ganarán siempre los republicanos. Entonces, eso es una cuestión también interesante porque cómo se deciden los resultados, ¿no? Sí, sobre todo en la parte más inmovilista de la política, que es esta política súper abiertamente burguesa, donde está todo el pescado vendido, que esto también es importante mencionarlo,
¿vale? El hecho de que sí que es verdad que ahora se plantea que quizá Bernie Sanders podría ganar en estados tradicionalmente republicanos movilizando voto que generalmente se abstiene, ¿vale? Porque es más progresista que el Partido Demócrata. Esto también lo sabréis, ¿vale? Pero el Partido Demócrata no es un partido no es el PSOE, de izquierda, es decir, no es el PSOE. ¿Vale? El Partido Demócrata tiene desde gente que aquí estaría en el PP hasta gente que, bueno, que sí, que aquí estaría en IU, ¿vale? Es decir, el Partido Demócrata es muy amplio, es una plataforma electoral amplísima donde tiene mucho peso la oligarquía financiera estadounidense, y el republicano también, solo que a veces los mismos sectores de la oligarquía financiera, a veces otros, a veces los mismos sectores de la burguesía, a veces otros, depende del periodo histórico. Sectores también más conservadores culturalmente, sí, eso también maman de ahí un poco. Sí. Pero sí, entonces, vamos a hablar un poquito de las elecciones que se avecinan en noviembre de 2020. ¿Tú cuánto tiempo hace que sigues las elecciones americanas, teniendo en cuenta que queda casi un año para... Más de lo que quisiera reconocer. Más de lo que me gustaría reconocer, porque desde que me recomendaste podcast, pues igual desde que me recomendaste podcast. Pues a lo mejor fue esto hace a principios de 2018 o así que empezamos a hablar de estas cosillas. Probablemente. Pues llevamos un año con esta mierda y un año que queda. Entonces, ahora mismo os vamos a poner en situación, porque yo y Alberto somos muy drogadictos de esto, pero vosotros no tenéis por qué serlo, y os recomendamos de hecho que no os metáis mucho en esto porque se os puede pudrir el cerebro rápidamente. Para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, somos como el meme ese del soldado. El soldado que absorbe todas las balas y cuchillos. Estamos ahí, en plan... los cuchillos son, pues, noticias sobre los resultados de las primarias de Estados Unidos. New Hampshire, los puertos del comunismo, y en plan... Electoral approval rate de Trump. Comunistas españoles. Es la niña esa. Bueno, exacto. Pues entonces, básicamente, os acordaréis que en 2016 es cuando empezó a sonar un poquito el nombre de Bernie Sanders, quizá... para el español medio todavía no, pero yo creo que pues en sectores... Sí, más o menos, sí que salía por la tele bastante. Un poquito, cuando el careo con Hillary Clinton. Sí, o sea, hubo ese momento tal. Después Hillary Clinton, pues a ver, era un nombre súper reconocido, todavía estaba bastante verde, digamos, el movimiento de base de Bernie Sanders y tal, y pues bueno, se lo llevó. Y se pegó una hostia bastante importante. Perdió las elecciones contra Trump, como bien sabemos, y desde... Es que claro, la pre-campaña de esto lleva mucho tiempo, pero bueno, digamos que la primera votación de las primarias ha sido hace 3 o 4 semanas. Por ahí, la de Iowa. Sí, hace 3 o 4 semanas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, en Estados Unidos, en cada estado, digamos, los demócratas de ese estado, y en algunos estados puede votar cualquier persona, pero es que de verdad que es un sistema muy complicado y no lo vamos a desgranar aquí. En cada estado los demócratas pueden votar por cualquiera de los candidatos que se presenten a ser elegidos como candidato a la presidencia. Es que tiene capas el asunto. Sí. Y entonces, Bernie Sanders obviamente se ha vuelto a presentar. Y bueno, hay una colección de gente ahí que si quieres podemos comentar un poquito de eso, y si quieres vamos comentando un poquito. Muy por encima. Primero los candidatos un poco por encima, y después pues ya cómo está yendo la campaña y por qué. Sí, básicamente, a ver, enlazando con todo lo que hemos dicho antes, es fácil entender que allí el movimiento obrero en sentido súper amplio, todas las asociaciones de base, todas las asociaciones barriales, sindicales, están absolutamente fuera de la política, quitando de algún representante corporativista en el Partido Demócrata. Entonces, Bernie Sanders... Con Democratic Socialists of America o Revolution y varios mini corrientes de opinión semiautónomas del Partido Demócrata, se ha puesto a la cabeza con un discurso más radical que el que sería un discurso socialdemócrata usual en Europa, por el hecho de que allí la realidad es más radical por un lado, y por otro es que tienen menos que perder, es decir, están totalmente fuera de las instituciones ahora mismo. Entonces, digamos, no es que Bernie sea un manipulador, Bernie Sanders creerá en lo que cree,
pero ha logrado ser la cabeza visible de todos esos distintos movimientos de lucha relativamente espontáneos y de los partidos institucionalistas estos, o semipartidos institucionalistas, porque allí no tienen nada. Es decir, allí no hay un Podemos, no hay un IU, no hay un PSOE, no hay nada, no hay Compromís, no hay nada de esto. ¿Vale? Entonces, todo eso, toda esa fuerza allí no se ha disipado todavía. Entonces, digamos, el que la disipará será Bernie Sanders, para que nos entendamos. ¿Vale? Sí, sí. Pero obviamente, a ver, esto a su vez también es verdad que ha realimentado un montón a muchos de estos colectivos que han ganado muchísima visibilización, porque la propia radicalidad de esos colectivos, que ha hecho que un senador socialdemócrata más radical discursivamente que lo normal, que es Bernie Sanders, pues esté dando un bombo a algunos conceptos como socialismo, etcétera, que para él son completamente otra cosa, pero bastante importantes para la cultura política americana, ¿eh? Sí, sí. No hay que minusvalorar el efecto que esto está teniendo sobre los colectivos incluso, de base, de trabajadores. Incluso con organizaciones más a la izquierda, ¿no? O sea, yo esto lo he visto bastante desde 2016, sobre todo con el fiasco, ¿no? Con el haber perdido ante Hillary las primarias. Yo he visto a mucha gente pasar de ser, no, yo soy demócrata, pero me parece guay esto de Bernie Sanders porque es un poquito más progresista y quiere que no nos muramos por un resfriado, y pasar a ser, pues bueno, comunistas y gente que está pues incluso militando en sitios y tal. O sea que eso me parece muy interesante, que seguramente vaya a disipar mucha potencialidad, que si hubiese un partido, una organización comunista un poco seria, un poco tal en Estados Unidos, pues podrían aprovecharla. Pero bueno, al menos eso que nos podemos llevar. Sí, no es tanto, no es, para que se entienda, no es tanto, no os imaginéis a Bernie ahí de organizador en jefe, sino más bien que la situación ha estallado y ha coincidido que hay un líder carismático reformista, líderes carismáticos que aquí no llegan, de segundo nivel. Alejandra Ocasio-Cortez sería más conocidilla, pero de esos hay a patás. Y la Omar, ¿vale? Toda esta gente. Exacto, Ilhan Omar, varias de estas, así conocidillos, que han facilitado que mucha gente, digamos, se anime a declararse, a organizarse, y que incluso a veces experimenta que esta gente se le queda corta, que necesita más, que la situación es demasiado grave y necesita más. Entonces no es que el mérito lo tenga Bernie Sanders, sino que ahora mismo hay en marcha objetivamente un movimiento obrero muy amplio en Estados Unidos, y una de sus facetas es esta política reformista, bueno, entre muchas otras. Y también pues hay mucha gente, o sea, también hay un cambio generacional importante sucediendo en Estados Unidos. O sea, hay toda una generación que no ha vivido ni la bonanza de los digamos de los 80, ni la bonanza de los... Bueno, de los 50 a los 80 es la crisis. Bueno, ya, los boomers son la bonanza de los 50, 60, 70. Sí, pero me refiero también, pues, a ver, pues yo que sé, había mucha gente que en los 80 que tú te sacabas un título universitario en Estados Unidos y tenías la vida arreglada. No sé si me explico, ¿vale? Sí, en los años de Estados Unidos es el puto amo del mundo. Sí, esos años. Cuando cae la URSS y entonces, pues ahora, esta gente, y yo conozco a mucha gente, pues por cuestiones personales, que están al borde del abismo. O sea, son gente que está con deudas. Imaginaros, pues, que con 25 años estás con una hipoteca de 100.000 pavos, ¿vale? Y tienes 25 años y estás cobrando pues tus $10 a la hora, si tienes suerte, trabajando en un Burger King. O sea, esa es la cuestión. Y aparte, todo esto teniendo en cuenta que no tienes acceso a ningún tipo de sanidad, porque no lo tienes, o sea, porque un seguro médico te puede costar 200, 300 pavos al mes, y si tienes que pagar la hipoteca de la universidad, pues no te haces seguro médico. Correcto. Y punto. Que no tienes ningún tipo, no hay paro, no hay cosas de estas, o sea, pensad que es un poco lo de los anarcocapitalistas. No sé si os acordáis, con una moda de una época que había gente muy, muy edgy de Twitter, que pues eso es Estados Unidos. O sea, no hay que mirar tan lejos, no hay que pensar teóricamente que no haya Estado, que sea pues un rollo feudal pero con tecnología moderna. No hace falta, Estados Unidos es eso.
Claro, es el Estado burgués en la expresión mínima necesaria para que funcione, pese a que cuesta un montón de dinero, Claro, porque para como que tampoco funcione pueden dejar que su la gente dominación imperialista cuesta pasta. No, y incluso que la gente no se muera de hambre, porque en Estados Unidos se fabrican muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Estados Unidos, que nadie se piense que todo se fabrica en China. Estados Unidos fabrica muchas cosas y muchos negocios se hacen allí, y tampoco la burguesía se puede permitir crisis de población rollo edad media, de Sí. uy, he perdido a 2/3 de la población. Ups. Entonces acaban gastándose más en sanidad concertada. El gasto público en salud de Estados Unidos es el cuarto más grande del mundo. Sí. Es exactamente el doble en porcentaje del PIB que el de España. Sí. España es un 7% y tenemos una sanidad universal. Sí. Y allí es el 14% por una sanidad concertada de Exacto. chicha y nabo. Sí, que si estás en riesgo de exclusión y no sé qué, y cumples no sé cuántas cosas y trabajas, te dan el Medicaid y esas cosas. Pero bueno, que es una ayuda. O sea, en el fondo tú sigues pagando tu seguro privado, pero te pagan Correcto. el Estado te paga una parte. No sé si me explico. Claro, que no es, con lo no, cual, es, al no es final- un, no es un aparato del Estado la seguridad social allí. Exacto, sí, por eso digo, como una sanidad concertada, para que se entienda. Entonces, lo que ha pasado esta vez es que Bernie Sanders venía con mucha carrerilla. No se ha presentado Hillary Clinton, que, bueno, pues después del fracaso estaba bastante claro que no era una muy buena opción. Y lo que ha pasado es que se ha inundado de candidatos pues las primarias. Entonces había inicialmente, no sé si 32 candidatos, algo así. Gente Pero es que todos- que la conocían que en su incluso casa. O sea. los finalistas son muy pintorescos, ahora los comentamos un poco. Esto pasa precisamente por lo que decíamos de la pasta en la política. Es decir, si tú quieres dar el salto en la política americana y en el Partido Demócrata, y justo estás pensando en dar el salto este año 2018, dices, mira, me voy a presentar, va a haber aquí conglomerados de la burguesía que me van a dar millones y millones y millones de dólares para mi campaña. Luego me retiro. Y luego me retiro de la campaña cuando me haya gastado la mitad, y el resto para mí, para mi próxima campaña a nivel estatal, local, lo o que municipal, sea. incluso. Municipal, Claro, incluso. y has hecho toda la agenda de contactos, tienes a tu propia troupe ya pagada. Ese que antes dinero no ya, tenías. ya no se te va jamás, ya no vas a perder una elección nunca más, porque si eres senador de un estado, no sé qué, o algo así, o sea, es una cantidad de dinero para tus campañas que es imposible que pierdas. Correcto. Eso es así. Y por otro lado, pues eso, tienes todos los contactos para el día que decidas salir de la política, pues te vas a una consultoría o un think tank, una cosa de estas, y a vivir. Correcto. Entonces, los que quedan, vamos a ver, porque a lo mejor no estamos de acuerdo en cuáles quedan en pie. Porque Vamos a ver. vale, a ver, claramente en pie quedan Sanders, obviamente, Correcto. Biden, que es el Vale, sí. antiguo vicepresidente con Obama. Aquí es solo conocido por los memes, allí es conocido porque es un abuelo senil de la vieja guardia del Partido Demócrata, que tiene una tendencia que aquí no ha salido, en España no ha salido, No ha salido en prensa, prensa, muy sí, graciosa, a decir cosas sin sentido, rollo como un Mariano Rajoy. Totalmente. Que Es de el repente se le va. Es el Mariano Rajoy del Partido Demócrata. No había visto el paralelismo hasta ahora. Es que hasta hablan mal los dos. Sí, o sea, sí, es que hasta, sí, sí. hasta tienen pedos mentales. Se estos expresa de- mal, o sea, se despista. Bueno, entonces, Pete Buttigieg, el niño rata. Ah, qué asco da, tío. Es que es el niño rata. Bueno, ya de hecho ya Que es es un ese- meme lo de que es el niño rata. Es un alcalde de Indiana, ¿no? Es un alcalde de Boulder, me parece que es. Que además, bueno, o sea, tiene un pasado muy turbio. Pues bueno, por ejemplo, una de las cosas por lo que como que se le pone en su currículum de niño prodigio, rollo Albert Rivera, gente así, es que trabajó en una consultoría en Canadá, me parece que era, para ayudar a una empresa a fijar los precios del pan, o una barbaridad así.
Sí, sí. Y tenía otra que era con relaciones en Oriente Próximo, cosas súper turbias Sí. muy vinculadas con la política O imperialista. sea, se fue con su mejor amigo, que su mejor amigo o sea, trabaja para USAID, que es, digamos, como el Intermon Oxfam de la CIA. No sé si me explico. Exacto, En sí, plan, sí. es como una ONG, pero que trabaja para la CIA. Y su mejor amigo es de eso. Y se fueron Es verdad, de sí. vacaciones a Somalilandia. Porque, pues bueno, lo de ir a la playa no les parecía tal. Y se fueron de vacaciones a Somalilandia, donde conocieron a líderes locales. Sí, es verdad. Era todo súper O oscuro, era sea, todo muy súper turbio, oscuro. muy turbio. Y tenemos también a Elizabeth Warren. Sí, que es como la Bernie Sanders de Hacendado, Sí, Bernie De Sanders, AliExpress. sí, Bernie Sanders de AliExpress, en el sentido de que es, digamos, un poco la pata, y me perdonarás por la expresión, pero es un poco la pata sociopolítica de la ofensiva contra Bernie Sanders dentro del Partido Sí, Demócrata. Es decir, tiene que ser ella porque es mujer. ¿Vale? Es un poco lo que están vendiendo el establishment demócrata en cuanto a ella. ¿Qué pasa? Que justo en el tema de la sanidad tiene una visión, o sea, tiene un programa bastante menos atrevido que el de Bernie Sanders. sí, es más tibio, es más tibio. Es Pero más bueno, la tibio. cuestión es, mientras que Bernie Sanders sería el candidato reformista que viene desde fuera, aupado por todo ese movimiento obrero que está renaciendo ahora muy fuerte en Estados Unidos, Sí, Elizabeth Warren sería el intento de las élites estadounidenses y sí. sería como la parodia pequeño burguesa súper acomodada de Bernie Sanders. Es decir, es como el clon que puede crear el Partido Demócrata de Bernie Sanders para intentar disipar Exacto. su fuerza. Pero al final no lo consigue porque justamente los votantes de Elizabeth Warren son lo menos diverso del mundo. Una de sus Sí. acusaciones contra Bernie Sanders es que supuestamente su campaña es poco diversa porque es un señor mayor blanco y que gana votos de la clase trabajadora blanca, entre otras muchas etnias de Sí, la clase sí, 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 trabajadora, sí. pero Elizabeth Warren es la que de hecho acaba llevándose el voto principalmente de profesionales acomodados blancos. Exacto, exacto. O sea, es la Bernie Sanders de las clases medias, Exacto, sí. en cierta medida. Luego Amy. Entonces ahí está Amy, que pobrecita yo creo que va a durar 2 telediarios. Sí, que es de derechas. Amy Klobuchar sería Sí, como pues, sí, una candidata de derechas muy en plan sí, sargento de hierro. sí, O sí, sea, es lo que tiene fama es de ser un sargento de sí. hierro. Y ahora va a haber el subidón de Bloomberg, claramente, que Bloomberg pues directamente ha cogido toda su pasta y ha dicho aquí hay que poner orden, no puede ser que un socialdemócrata esté cogiendo este tipo de poder, y directamente pues ha metido parte de su fortuna, y parece que en la próxima, que me parece es en Carolina del Sur, que además es un estado un poquito más conservador que los que han votado hasta ahora, parece que va a quedar tercero. Sí, Michael Bloomberg es el ejemplo extremo, es el equivalente a Trump en el Partido Demócrata. Es decir, es un multimillonario que decide lanzarse a la arena cuando ve que, además lo ha dicho, que Sí, su sí. principal vocación es frenar a Bernie Sanders para supuestamente frenar a Trump, ¿no? Porque su teoría es que Bernie Sanders no podrá ganar. A ver, eso es una Au, gilipollez, es au, decir, lo au. que quiere es frenar a Bernie Sanders para frenar a Bernie Exacto. Sanders. Que además en todas las encuestas, bueno, al menos en las de hace un tiempo, ahora con la campaña está un poco más desgastado Sanders, pero en Sí. muchísimas de las encuestas siempre le gana Trump, o sea que no tiene ningún sentido. Bloomberg es muy gracioso, igual algo ha llegado a Twitter España, Sí, es muy graciosa su campaña porque hay toda esta narrativa de que, claro, es que él es tan rico que él no sabe muy bien cómo hablar con un humano normal. Entonces sus carteles electorales son cosas, y esto es literal, como Donald Trump hace trampas al golf, Bloomberg no. Y es como, ¿cuánta gente juega al golf en Estados Unidos? Quiero decir. sorprendentemente mucha. Yo creo que Vale, o sea, mucha. y todos son así, o sea, todos sus carteles son en ese plan. Bueno, de hecho, hubo un vídeo que se viralizó muchísimo, que era un vídeo como de ataque a Bernie Sanders y a sus seguidores y tal, que era como
Los seguidores de Bernie Sanders hacen memes y atacan personalmente en Twitter a la gente, no sé qué tal, y era como todo un flash de imágenes de memes contra Bloomberg y tal, y era como, ¿por qué? Porque después, claro, Twitter se lo pasaron muy bien con ese vídeo. Es una campaña muy torpe. Y aparte él tiene muy mal historial, porque mientras que Pete Buttigieg creo recordar que estuvo implicado, por ejemplo, en el intento de desarticulación y represión de un movimiento sindical, Sí. creo que era de profesores o no sé qué, él estuvo en el otro lado, Ujú. me suena que era él. En concreto, Bloomberg es que, como buen ejecutivo agresivo, es un hijo de puta, Sí. porque está tan alejado de la población y de los seres humanos a los que no puede comprar en general, que tiene varios casos de estos de acoso. Sí, y No de exactamente racismo y acoso de cosas sexual, así muy locas. sino misoginia pura y Sí, dura. sí, sí, sí. De, por ejemplo, creo que era una mujer embarazada o lo sé, se había quedado embarazada y quería pedirle la baja o algo Y así. la Y despidió él le enfrente de toda dijo, la mátalo oficina. y ya está. Bueno, y la despidió enfrente de toda la oficina. Exacto, y luego la despidió enfrente de toda la oficina. Y tiene varias de estas, ¿vale? O sea, tremendo el Bueno, y personaje. había sido alcalde de Nueva York. Eso Hostia, también. es verdad. Había sido Que alcalde era de Nueva su... York y en Nueva York, por ejemplo, una de las cosas que hizo, que pues, por ejemplo, va a asegurar directamente que nunca vaya a tener apoyo entre las comunidades pues de personas de color en Estados Unidos y tal, es la cuestión del stop and frisk, que era una política que implementó él en Nueva York que básicamente daba a la policía la capacidad de parar y cachear a cualquier persona sospechosa, normalmente jóvenes negros, eh, en cualquier momento y sin ningún tipo de justificación. Correcto. Y eso Y si pues no... engrosó las filas ya gordas de la gente de color que está en prisión en Estados Unidos. Que bueno, eso daría para un podcast aparte. Exacto. Y nada, eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que queda en pie esta gente. Sí, yo creo que sí. Yo- El Steyer está haciendo un subidón en Carolina del Sur, pero yo creo que no tiene ninguna no, relevancia y va a morir. Sí, y por desgracia se ha quedado fuera la más maravillosa de las candidatas, que era la... ¿Cómo se llamaba la tipa esta? Marianne Williamson. Esa, Marianne Williamson, la magufa. La posadista, por otra Sí, parte. que ella creía en la política del amor. Entonces su Sí. base, ella explicaba que la base de su política era una política idealista Sí, sí. en la que a base de buenas energías y amor Good ella iba a vibes. cambiar Estados Unidos de arriba a abajo. Good vibes, good vibes. Vale, era bastante tremendo. Y nada, es una hippie, es una hippie muy rica, ya está. Si os queréis Pero reír un poco, pues también podéis investigar sobre Marianne Williamson, que es de lo mejor que ha dejado Es esta muy campaña. divertido, es muy loco y muy divertido. Entonces, a ver, en lo político así más de salseo normal, yo creo que hay una cosa interesante, que es que el Partido Demócrata está histérico. Sí. O sea, el sí, Partido sí, Demócrata histérico. Han hecho algunas cosas, o sea, por ejemplo, lo de Iowa, lo de los resultados, que lo hemos estado hablando mucho por mensajes, yo y Alberto, porque estábamos ahí pendientes pues de ver qué hacía Bernie en la primera cita electoral, ¿no? Y entonces hubo un problema con una app, ¿vale? Que es lo que se utilizó para recontar los votos, pero es que la historia no acaba aquí. Entonces, la app esta, ¿vale? Está creada por una empresa, ¿vale? Que se llama Shadow Incorporated. O sea, Sombra, ¿vale? Se llama Sombra la empresa. No solo eso, sino que la empresa esta está capitaneada por gente de la campaña de 2016 de Hillary Clinton. Y digamos la empresa esta, uno de sus mayores donantes era la campaña de Pete Buttigieg, del niño rata. Y entonces lo que pasó es que al llegar el momento del recuento, pues no funcionaba. No funcionaba la app y estuvo ahí, pues que tardaron 4 días en sacar los resultados. Sí. Yo me acuerdo todas las mañanas mirarlo y pasarte de plan, siguen al 71%. Y está ahí actualizando. En plan,
durante días. Yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. Fue muy Y tremendo porque además todos los resultados daban ganador del voto popular a Bernie Sanders. Sí. Y mágicamente, cuando se puso en marcha de nuevo la app, al 71% ganaba Pete Buttigieg por un poquito. Sí, o sea, lo curioso es que a los resultados finales y los resultados iniciales y como toda la información que había por parte de los partidos, no, de las campañas, porque estaban ahí controlando los votos y haciendo, asegurándose que no había rollos de estos. Sí, porque se cuentan a mano, ¿no? Sí, entonces los parones de contabilidad, en plan de... estaban como calculadísimos. Yo creo que tardaron tanto porque estaban buscando en qué punto parar de contar en el que no estuviera Bernie Sanders primero. Fue muy heavy, ¿vale? Es Sí. decir, al final es esto, es un poco... yo sí que iba a comentar, pero si quieres aún no lo sé, las perspectivas si gana Sanders, porque esto es lo que sí que me he preparado un poco más. Que las perspectivas realmente no son nada del otro mundo, pero bueno, Sí. aunque sé explicar Hombre, por qué no son nada del otro mundo. yo estaría horas y horas hablando de los entresijos de las primarias. Ahora va a venir Carolina del Norte, seguramente gane Biden, porque es un estado más conservador. Sí, Pero tiene sí. toda la pinta, ¿no? Y ya ligándolo un poco con, pues, qué puede significar, qué tal. Tiene toda la pinta que Bernie Sanders vaya a ser el candidato a la presidencia en noviembre. Claro. A ver, aquí hay varias cosas que sí que quiero comentar. Primero, aunque no nos vamos a entretener mucho, por el otro lado está Trump, nuestro chico. Yes, it's basic to be here, yes. Pues, vale, Trump hay que tener claro que tiene al Partido Republicano en su mano, ¿vale? O sea, Sí. quiero decir, puede parecer por nuestra prensa, por la prensa española, que Trump tiene contestación. Eso solo se debe a que las élites que controlan la prensa española se llevan bien con las élites de la prensa liberal estadounidense, que como he dicho es un sector de la burguesía en sí mismo y pues por lo que sea está más vinculada generalmente a los demócratas o al orden, digamos, al orden tradicional internacional en el que Estados Unidos no tiene una posición tan manifiesta, tan presente como la ha tenido con Trump o como la tenía en su día con Bush, ¿vale? Sí. Entonces... Son toda esta gente que es un poco caballeros defensores de las reglas no escritas del juego, ¿vale? Pero que realmente, como hemos comentado, es que no hay reglas. Claro. Es un país en el que no hay reglas. Entonces Trump en el fondo es abrazar el que no hay reglas, Exacto. ¿vale? Trump es ya quitarse la careta al Partido Republicano, mucho más... A ver, quizá más populista que Bush, aunque para mí Bush es Era muy populista, igual o peor sí, que Trump, ¿vale? Pero en el sentido de que, bueno... Trump no tiene una oposición interna real en el Partido Republicano, ¿vale? Tiene algún senador que se lleva mal con él, pero tiene, creo que era el 100% prácticamente de tasa de aprobación por parte del electorado republicano. Sí. ¿Vale? El electorado republicano es un amasijo complejo, pero generalmente burgués y pequeño burgués. Que no os despisten los datos que leeréis en prensa española de los sitios donde gana Donald Trump. Donald Trump gana entre gente acomodada. Aunque pueda parecer, sí, es que el votante de Donald Trump tiene menos estudio. No os liéis. En Estados Unidos es que los granjeros que no tienen estudios tienen pasta. Sí. Los que tienen empresas tienen pasta. Pues es un país muy grande, Sí, ¿vale? sí. donde todo el mundo tiene su parte del pastel. Mucha mediana empresa. Claro, esa gente vota a Trump en masa. El votante republicano clásico de vecino de tu urbanización, Está ahí pijo, tal, siempre lavando sigue el votando coche. republicano, ¿vale? ¿Preferiría votar a otro? Puede ser, porque Trump es populista y ellos son elitistas a muerte. Pero votan a Trump contentos. Los 3%ers y esa gente votan a Trump. Es decir, no os liéis. Que uno viva en zonas del país donde hay mucha industria no significa que se lleve el voto obrero blanco. Esa es la mayor mentira que han contado los medios de comunicación españoles. Trump lo que logra es, aparte de arrastrar un poquito del voto obrero blanco, pero nada del otro mundo en comparación a lo que muchas veces arrastran los demócratas, que también son liberales, por otro lado, lo que ha logrado es generar abstención entre las filas de trabajadores que no ven motivos para votar al Partido Demócrata y movilizar a la base pequeño burguesa de esas zonas un poco más depauperadas, un poco más olvidadas de todo el centro del país, ¿vale? Todos los estados así un poco más todo lo que se ha desindustrializado apartados. en estos años.
¿vale? Luego, muchas veces cuando oigáis, ¿no? Muchas veces a los marxistas de países europeos nos pasa que tenemos esta tendencia a analizarlo todo como si fuera Europa y a decir, bueno, es que claro, con Trump van los burgueses nacionales, pero no la oligarquía financiera. No os rayéis, no es verdad. La oligarquía financiera en Estados Unidos es tan compleja que tiene muchos sectores. Sí. Entonces, hay una parte de esos sectores que efectivamente apuesta por darlo todo en la arena internacional, que esa es la que iba con Hillary Clinton, y hay una parte de ella que está más vinculada al mundo bélico, al mundo de la extracción energética, que tiene más intereses dentro de Estados Unidos que a lo mejor fuera, o que en general ve que vale la pena replegarse un poco a nivel internacional. Pero con un 100% de aprobación del Partido Republicano y con el Partido Republicano votando a pie juntillas lo que dice Trump, no nos engañemos, eso no es la burguesía, el empresariado nacional. Ese es el empresariado nacional pequeño y mediano, efectivamente es el voto movilizado por Trump. Exacto. Pero la base de apoyo de la política de Trump es una parte de la oligarquía financiera. Sí. ¿Vale? Porque Trump, habrá quien le joda, pero Trump logra objetivos económicos. Con Trump la economía está tirando. Exacto. ¿Vale? Y mejor de lo que tiraría con Hillary Clinton, eso seguro. Y aquí quería ir a la parte de Sanders. Vale, a ver, Sanders, ¿por qué al principio del programa he dicho no nos va a afectar demasiado al resto del mundo? Por una cuestión que es, en Estados Unidos, ¿vale? Uno de los negocios más tochos es el negocio de las guerras, ¿vale? El negocio bélico. Porque las guerras movilizan muchos recursos y tienen una cosa muy buena, que es el negocio perfecto, porque todo se destruye y acabas teniendo que reemplazarlo. Porque lo que no se destruye, ellos han perfeccionado al máximo el aparato del Estado y lo subastan entre las policías locales, de manera que tienes policías locales con drones, tanques, jeeps, ¿vale? Y ametralladoras. O lo que no exportan a países dependientes de Estados Unidos, que dependen de su protección, que dependen de no sé qué. Correcto. Y venden. En plan de, ¿me vas a comprar tú? O sea, un poco una relación de cliente tal que no es muy normal. Pero es decir, Estados Unidos dice, tú, país de tal, me vas a comprar tantos misiles. Sí, por ejemplo, España. Quiero decir, el tema de la OTAN hace eso. ¿Vale? Te obliga a tener cosas incluso aunque no tengas diésel para arrancar los vehículos. Vale. Luego, aparte de eso está dentro del sector militar también las compañías de mercenarios privadas. ¿Vale? Que aquí en España no existen, lo más parecido serían las compañías de seguridad, no tienen nada que ver. ¿Vale? No. Hablamos de compañías militares privadas. Sí. Bueno, y ahora me parece hace poco ha pasado una ley que pueden operar en suelo estadounidense, que hasta ahora no podían, vale. Pero ahora sí. Bueno. Vale, entonces, todo este sector por un lado. Por otro, Bernie Sanders, por mucho que gane las elecciones, solo ha ganado un puesto. Es verdad, es un puesto con bastante poder, pero sigues teniendo, por un lado, el Estado profundo, que está fuera de control del presidente, ¿vale? El Estado profundo tiene varios niveles, porque el Estado profundo tiene una parte que controla al presidente, pero otra parte que está vinculada más al complejo militar industrial y a gente que lleva ahí desde los años de Matusalén, y por eso a veces se ven posiciones políticas contradictorias en la política exterior estadounidense. Esto ya lo comenté en uno de los capítulos, y daría para una investigación en sí misma que yo no he hecho, lo reconozco. Sí, pero dentro del mundo militar hay como una alta burocracia. Exacto. Hay como una gente que lleva muchos años en el mundo de la inteligencia, del ejército y tal, que ganan muchísimo dinero también, y que mandan mucho en Estados Unidos. Correcto. O sea, es que por un lado tienes agencias más dependientes de presidencia, que no recuerdo si era la NSA, pero tienes una serie de agencias de inteligencia y militares más dependientes del presidente, que son, por ejemplo, las que sí que ves más cambios en la política exterior, pues yo qué sé, Obama, las alianzas con los hermanos musulmanes y el islamismo tal. Ahora que está Trump, se cortan esas alianzas, pero por su parte el Pentágono y la burocracia militar continuará las estrategias que tuviera este Trump o su prima, ¿vale? Sí, eso es una cuestión que no se puede cambiar desde el reformismo, entre comillas. Claro. A eso le tenéis que añadir la burocracia representativa, ¿vale? Los políticos electos en un país gigantesco en el que directamente todo está amañado abiertamente, ¿vale? Y hay que tener mucha pasta para hacer una campaña. Cuando Sanders intente cambiar algo de la política exterior que no dependa directamente de presidencia, como es, por ejemplo, imaginémonos que quisiera, que no quiere, pero imaginémonos que quisiera terminar con la OTAN. Eso no iba a depender solo de él. No. Es absurdo solo planteárselo, de hecho él ni lo plantea, ¿vale? Pero
Si él quisiera aprobar eso, tendría que pasar por el Congreso y luego por el Senado. Sí. ¿Vale? A cada cual más elitista que el anterior, y donde tú tienes que ganar voto a voto a todos los representantes de tal. Y además de eso, como último bastión, está el aparato judicial estadounidense, que aunque a nivel de base es electivo, luego tienes el Tribunal Constitucional, creo que el Tribunal Supremo, sí. ¿Era el Supremo? El Supremo, sí. Vale, que se elige a dedo y es vitalicio. Se elige a dedo por el presidente y es vitalicio. Entonces, la única forma de cambiar un juez del Supremo es que se muera uno. Es cuando se muere y eliges a otro. Por ejemplo, tienes que tener suerte. Un hijo de puta que murió no hace mucho, que era Scalia, lo sustituyeron. No sé por uno peor, me parece. Peor, ¿no? Todavía. Pero bueno, que sí, que le ha tocado a Trump. El único que se ha muerto en estos últimos años le ha tocado a Trump. Vale, entonces tú ya sabes lo que va a votar ese juez por los siglos de los siglos. Incluso los jueces que leeréis en el país. Este tiene fama de progresista. A ver, progresista quiere decir que está dispuesto a estar a menos de 100 metros de un negro. Eso es lo que quiere decir que es progresista, ¿vale? Un juez de Estados Unidos. Del Tribunal Supremo, sí. Vale, del Tribunal Supremo. Entonces, eso. Con todo eso, ahora le iba a añadir otro de los puntos fuertes de la campaña y que en mi opinión, y esto ya está abierto a opinión porque yo reconozco, no he hecho un análisis súper exhaustivo, ¿vale? Pero es el tema del healthcare, del sistema público de salud. Yo creo que incluso siendo presidente, él no iba a lograr un sistema de salud como el que tenemos en España. Voy a desarrollar porque podéis no estar de acuerdo. Voy a dar mis argumentos materialistas, ¿vale? Primero, el sistema, la cuestión sanitaria en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares. Directa e indirectamente de él viven mogollón de capas de la burguesía. Y por sí mismo supone un bocado del gasto público, es decir, un bocado de gente que tiene intereses políticos de por medio y por tanto tiene lobbies y representantes políticos tremendo de por medio. Segundo, esto es lo más importante. No es solo que haya un poder económico en su contra y él pueda movilizar a la clase trabajadora para hacer presión. Es que segundo está el tema de... Hay una presión de la que no se suele hablar, pero es importantísima en la lucha de clases, que es cuando uno lucha dentro del capitalismo por reformas muy ambiciosas, como se supone que hacen los socialdemócratas, no es exactamente así, pero bueno... Hay una parte no escrita, que es la burguesía también hace lucha de clases con sus negocios. Entonces... Sí, tú puedes intentar hacer una reforma que consista en, yo qué sé, en nacionalizar todo el sistema público de salud. Ahora, si media economía de tu país capitalista depende de ese sector, cuando desaparezca de la noche a la mañana, cuando reduzcas a la mitad del gasto público y elimines mogollón de no solo empleos, sino intereses empresariales, toda la cadena va a caer con eso. Es decir, tú puedes intentarlo, pero va a haber una crisis económica. ¿Vale? Es, por ejemplo, el caso más parecido que se me ocurre es las medidas económicas de Mitterrand en el gobierno de unidad de izquierda en los 70, creo que fue, que intentó nacionalizar la banca y se encontró con, de la noche a la mañana tenía una crisis económica sin precedentes en Francia y tuvo que revertirlo todo. ¿Vale? Entonces, eso está ahí. Es decir, no es solo, vale, Bernie quiere, pero no le dejan, no. Es, primero que nada, cuando Bernie mande y le pongan delante las consecuencias económicas de lo que quiere hacer, a lo mejor lo va a hacer, porque es una transformación integral de la política económica estadounidense, de la economía estadounidense. De la economía en su conjunto, o sea, es la noche y el día, es muy loco el proyecto. También hay que decir que sí, por eso también es tan ilusionante para mucha gente, ¿no? Correcto. Y ahí está el tercer factor, y este es el que yo ya no controlo porque no vivo en Estados Unidos y no soy de una de las familias que vino en el Mayflower y ahora es multimillonaria, ¿vale? Entonces, no sé cuánta fuerza piensan los burgueses estadounidenses que tiene ahora mismo el movimiento obrero estadounidense por el tema del healthcare por el tema del servicio de salud. Es decir, al final para la burguesía esto es un cálculo. Obviamente la burguesía que depende directamente del sector sanitario siempre va a estar en contra. ¿Dónde se parte el bacalao? En los sectores financieros que tienen intereses cruzados con ese sector. Y de si seguros, ese sector financiero dice, hostia, es que como no le dejemos al abuelo al menos meter mano en el tema del healthcare,
al menos generar un sistema público de salud que compita con el privado, no nacionalizar, pero al menos que compita, o alguna figura así intermedia entre lo que quiere Sanders y lo que hay ahora, es que a ver si nos vamos a encontrar con la primera huelga general en la historia de Estados Unidos, o a ver si nos vamos a encontrar con temas un poco Black más, Panther y sí, tenemos temas un poco más gordos, ¿no? Porque además hay ese ambiente también, ¿eh? En Estados Unidos ahora mismo se respira un poquito ese ambiente de a lo mejor hay que hacer concesiones. Claro. Por eso digo, habrá que verlo. Yo lo que estoy seguro, bastante seguro, es que no va a haber una nacionalización del sistema de salud. ¿Vale? O sea, no vais a levantaros un martes y Estados Unidos de repente habrá pasado a ser Noruega o España, ¿vale? Otra cosa es cuánto consigan, porque igual sí que ponen en marcha por diferentes mecanismos pues un sistema público de salud suficiente. Es decir, hospitales compitiendo con el sistema privado. Eso es, y un sistema de seguros públicos. Eso es lo único que se me ocurre que quizá podría no cargarse toda la maquinaria y tal. Yo lo veo complicado, la verdad, porque hay una sensación, también hay un sector muy importante de los votantes de base del Partido Demócrata, que todo eso que dice Trump a veces de son las élites, no sé qué, tal, todo ese rollo tiene parte de verdad. O sea, la gente, hay una parte de digamos, de la pequeña burguesía o de aristocracia obrera o incluso de la clase trabajadora esta que tiene su sindicato trade unionista, que tienen unos derechos que se han conseguido ellos para su grupo de 20 trabajadores de ese sindicato, que no quiere una sanidad pública. O sea, hay unos sectores muy amplios de Estados Unidos que no hay que tomarlos, porque en el fondo esos son los votantes de Biden, de todo lo que no sea Bernie Sanders, básicamente. Sí. Quizá entre los de Biden es en los que hay un poco menos de eso. Un poquito menos de eso. Es como el voto comodín. Sí, es el voto de alguien que no se lo ha pensado. Pero, exacto. Sí. Pero hay esos sectores, y son unos sectores bastante amplios, que son el resto de candidatos. Son gente que, oye, yo tengo mi seguro privado. Yo pago mis $400 al mes sin problema. Porque ahora me vas a poner un seguro público que funcionará como el culo, que tal, no sé qué. Porque además, o sea, si tú haces un sistema de seguridad social desde cero, que el plan es hacerlo en 4 años, perdón, que me ahogo. No va a funcionar como la seguridad social española. Claro, y de hecho eso funcionará mal al principio. Esto es el tema cuantitativo al que hacíamos referencia al principio, es decir, es que allí los números en los que nos movemos de lo que se llaman normalmente clases medias es enorme. Es decir, entre eso, gente no activa políticamente, sí, Bernie Sanders está ganando las primarias, pero las está ganando por la división de los demás. Sí. En 1000 mini proyectos. Bueno, y también esto que primero iban todos a una con Biden, se les deshinchó un poquito y dijeron, pues ahora todos a una con el otro, se les ha deshinchado un poquito y ahora todos a una con el otro. O sea, yo creo que es un poco también que el Partido Demócrata está funcionando un poco a golpe de pánico y a golpe de estrés. De talonario. Sí, a golpe de talonario. Y entonces no han tenido un proyecto claro en contra de Sanders, que eso también le está favoreciendo, yo creo. Sí, vamos a ser claros, si llega a ser otra vez lo de 2016, Hillary contra Sanders, no Hillary, una Hillary renovada, sí, por pura aritmética gana la Hillary de turno. Se lo comen, pero bueno, como se han presentado 30, por si acaso. Claro, es decir, sumando porcentajes ahora mismo pasaría eso. Sí. Quiero decir, Sanders está ganando, pero está ganando con el 25, el 30. Eso hay que tenerlo claro. Sí. A ver, a la que vayan cayendo, también esos porcentajes irán subiendo. Sí, pero que no es el 60 de las primarias. No. A eso me refiero. Y que, como bien has dicho, eso significa que hay un 60% del electorado movilizado del Partido Demócrata que es mucho más activo. Es decir, Sanders ha hecho falta una apuesta súper radical discursivamente para ganar un 25%. Sí, para movilizar a gente que no se movía, que no votaba. Que la apuesta es que cuando haga las elecciones, efectivamente, si es él contra Trump, ganará él, probablemente. Por las encuestas sí. No lo sé. Pero si llega a ser dentro del Partido Demócrata, donde quien vota es
buena parte de lo que tú has dicho, gente que participa de la política burguesa normalmente, seguramente en un sistema 1 contra 1 Sanders perdería. Sí. Creo yo. ¿Vale? Por suma, por la suma de lo que sale ahora mismo. Sí, sí. Es que el votante demócrata que va a votar a las primarias, ¿vale? No es el votante demócrata de base, o sea, no es el votante demócrata casual, sí. Que va a votar a las elecciones a veces sí, a veces no. No sé si me explico. No es el votante al que quieres movilizar en unas generales, en unas presidenciales. Sí, igual que no es... En cierto modo, son unas capas completamente... las distancias, igual que no es lo mismo el trabajador del pueblo que vota al PSOE a veces cuando parece que prometen algo más sólido que el afiliado del PSOE que forma parte del aparato del PSOE, por decir algo. Es un símil muy, muy parecido. Entonces sí, o sea, yo creo que Sanders tiene posibilidades de al menos de llegar a noviembre siendo el candidato, y después ya se verá, porque esto pueden pasar muchas cosas entre medio. Efectivamente. Y si gana las elecciones, lo que hemos dicho, más que lo mejor que puede dejar Sanders por el camino es estructuras primero, de la clase obrera. Más radicalización, decepcionando a su propia base social. Exacto. Porque la va a tener que decepcionar, ¿vale? Pero esa base social al menos estará un poquito más organizada que antes. Exacto, pero por el camino se habrá ido construyendo tal, y luego lo que pueda levantar de leyes represivas muy locas. Solo voy a poner un ejemplo más y ya por mí chapamos, sí. ¿Vale? Pero el ejemplo que tal es las empresas Union Buster. Sí. ¿Vale? Que a mí me encantan. Sí. Son unas empresas que tú, como empresario, pagas para que vayan. Tú le das el censo de tu empresa, tus trabajadores, y ellos van casa por casa. Los trabajadores les amenazan para que abandonen el sindicato. ¿Vale? Sí. Les amenazan de distintas formas. A veces violentamente, hay otras que es persuasión, hay muchas maneras, ¿vale? Sí. Pero para que os hagáis una idea, entonces, Obama había metido un poco de pro a las empresas Union Buster, que seguramente creó un demócrata, la verdad. O sea, no estoy seguro, pero seguro que vienen de Bill Clinton o algo así. ¿Vale? Pero... Tremendo máquina. Pero Trump las ha vuelto a relanzar. O sea, ha permitido muchísimas más facilidades legales a las empresas Union Buster. Sí. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Que probablemente Bernie Sanders sí que levantaría ese tipo de cuestiones más extremadamente represivas. Cuestiones fiscales, de impuestos a las grandes empresas, seguro que metería algo por ahí. Sí, o sea, básicamente, sí, pero yo pensaba más en cosas que le puedan hacer la vida más fácil para organizarse a la gente, a la clase. Yo sobre todo me imagino facilidades democráticas que allí hay menos de las que pueda parecer. Bueno, y no descartemos la implosión total del Partido Demócrata, porque eso está sobre la mesa, yo creo. Sí, está allí encima de la mesa. Yo creo que eso está yo lo sobre veo la complicado, pero sí, la aparición de un tercer partido tiene precedente, en Estados Unidos. Sí. Es decir, hasta la posguerra, que yo sepa, había como mínimo diputados del Espusa, del Partido Socialista. Es decir, no sería una locura. Y hay ya bastantes ciudades, sobre todo desde la crisis económica y tal, hay bastantes ciudades donde empiezan a tener representación gente por terceras listas electorales. Sí, sobre todo en cuestiones locales. La política local es muy importante en Estados Unidos. Y también estatal, porque piensa que también hay una cuestión que le va a complicar mucho la vida a Bernie Sanders, que es la libertad que tienen los estados y la autonomía que tienen. Correcto, sí. O sea, en el sentido legislativo los estados tienen muchísimo poder, o sea, muchísimo. Hay un poco una dualidad de poder en Estados Unidos entre los aparatos de los estados y el aparato estatal federal. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No, y de hecho hay muchísimas pelis sobre eso, pero bueno, el caso más clásico es el del FBI llegando a desarticular una red de la policía estatal o de la policía municipal. Sí, bueno, yo estoy pensando en el típico caso de todas las series policíacas y tal, que llega el FBI y es como, capitán, ¿vas a dejar que se lleve nuestro caso? Pero llevamos meses trabajando en él. Lo siento, chicos, ahora es de los federales. Efectivamente, sí, 90% de series. No, eso, o por ejemplo, a ver, un caso más de estos de libro, de manual, las leyes Jim Crow, sí. Las leyes racistas en los estados del sur. Exacto. ¿Vale? Que duraron muchísimo más tiempo.
en los estados del norte. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo Sí. que a lo mejor haremos otro episodio sobre esto, pero ya bastante más adelante, porque ahora queda bastante cosilla por ver y no creo que sea muy interesante volverlo a analizar esto No, hasta yo creo que dentro. hemos dado así Sí, hasta una, dentro de. una descripción bastante completa. Sí, hasta dentro de medio año o así. Pues nada. ¿Hay algo más que decir? Pues eso, que le deis a seguir en Twitter, que lo compartáis esto con vuestros colegas. Y que os rasquéis el bolsillo y os hagáis Patreon. Exacto, que ahorréis ahí la paga semanal Por 2 eurillos al mes nos permitís pagar el SoundCloud Pro. Exacto. O sea, reinvertimos en vosotros. Mira, nosotros incluso diremos más, hemos avanzado pasta para pagar el SoundCloud Pro, porque realmente pues no nos da para pagar el SoundCloud Pro. Pero bueno, que si os estiráis un poquito más, ya lo tendremos para siempre. Y otra cosilla más que quería comentar es, esto posiblemente vaya a llevar un bonus track. Y nada, pues será sorpresa lo que es el bonus track, porque esto yo creo que lo voy a publicar mañana o así. Sí, cuanto antes. La gente en Twitter ha hablado. Los 24 votantes. Bueno, El gerrymandering. El gerrymandering de Twitter. Bueno, pues nada, un saludo a todos, especialmente a los camaradas de Sudamérica, como siempre, que va creciendo la audiencia. Sí, o sea, estoy contentísimo con eso. Estoy alucinando porque esto es un programa que el 90%, bueno, al menos un 40% son referencias súper oscuras a cuestiones políticas españolas. Quiero decir. Bueno, tengo curiosidad por saber qué coño le importa a alguien, en plan, yo qué sé, de Chile o de Colombia, saber si Alberto Garzón, pues eso, ¿sabes? Si regula las casas de apuestas o no. Pero bueno, yo alegre, ¿eh? Oye, pues genial. Un abrazo a todos y hablamos pronto. Chao. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.